Ser podcast. Feia molt de fred i sense menjar. Estàs pensant que ho has perdut tot. En la cadena Ser, hoy por hoy. Si Francia no se hubiera cogido donde hubiera ido, pues al fondo del mar, como quería que hi por allá, ¿no? El govern francès no es va preocupar de nosaltres, però el poble francès, els mestres francesos i el Partit Comunista francès van ser els únics que van tindre una solidaritat amb el poble espanyol en aquell moment. Lluitar per la llibertat sempre val la pena malgrat que et costi molt. N'has d'estar convençut. Si no estàs convençut, no ho facis. Con Àngels Barceló. Una nit de lluna plena, tramuntaren la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Al acabar la guerra civil, 500.000 españoles cruzaron la frontera hacia Francia. Muchos de ellos para no volver ya nunca más. La clandestinidad, el miedo, la vergüenza, el dolor o la urgencia de una época dura llevó a la mayoría a callar. Y su historia pasó a los hijos y a los nietos, entre muchos silencios y muchos susurros con la puerta cerrada. Hoy hacemos el programa, se lo estamos contando desde las 8 de la mañana, desde el Museu Memorial de l'Exili, en la Junquera. Es un espacio que yo recomiendo, y ya lo decía a las 8, que tienen que venir a visitarlo, tienen que venir a verlo, porque es un espacio que conserva la memoria de los exiliados republicanos y que ayuda a investigadores y a familiares a rastrear la historia de quienes tuvieron que cruzar esta frontera. Miquel Aguirre es el director del Museu de l'Exili. Miquel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Miquel, ¿cómo se reconstruye la historia de un exiliado cuando sus descendientes solo conservan algunos recuerdos deslavazados, imprecisos y muchos silencios? Bueno, es complicado, sobre todo con el paso del tiempo, porque va desapareciendo los testimonios. Generalmente había el silencio, o sea que los padres no hablaban con sus hijos de toda la peripecia del exilio, y lo que queda son los rastros en los documentos, muchas veces. Y a veces estos rastros son muy pequeños y es muy complicado de rastrear, de seguir la pista. Pero yo pienso que una persona puede buscar en los documentos de los archivos y a partir de ahí también leer los libros de historia para que esos pequeños datos que aparecen en los documentos oficiales, en los libros de historia, van cogiendo interés y contexto. Se pueden ubicar. Es decir, si yo sé que mi abuelo, por ejemplo, ha estado en Argelès y he leído la historia de Argelès, las condiciones de vida de los campos de concentración en Francia, pues me voy a hacer una idea muy exacta de cómo mi abuelo pudo vivir esos días, ¿no? ¿Cómo es que se levantó? ¿Por qué se levantó el museo en la Junquera? Bueno, en la Junquera fue el principal paso hacia el exilio. La Junquera es un lugar que es el paso, voy a decir, más amable hacia el exilio, porque hay el coll del Pertús, que es el coll de altura más baja, sí. Por tanto el paso era más fácil. Aquí pasaba la carretera de Francia, por tanto pasaba toda esa ruta desde Barcelona, desde las grandes ciudades, hacia Francia. Y aquí fue pues el paso más sencillo, el paso más masivo, y también la iniciativa del Ayuntamiento de la Junquera, en el momento que se estaba refundando esta población, con el cambio, la desaparición de las aduanas, buscó un espacio de referencia también para significarse como municipio. Y bueno, el alcalde de la Junquera, que lo tenemos por aquí, Jordi Cabezas, fue a ver al presidente Pujol, y uno y el otro pues empezaron a gestionar este proyecto que es hoy en día una realidad, que es un proyecto que ha continuado con muchos ayuntamientos de la Junquera diferentes y con muchos gobiernos de la Generalitat, de cambios de gobierno, pero ha habido una continuidad en el trabajo y en los objetivos del museo.
Le hemos pedido a Sergio Soto que recorra, nos contaba ahora el director del Museo, Miquel, nos contaba, bueno, este era el paso más cómodo, más fácil dentro de todo lo que fue, y luego contaremos historias en concreto. Le hemos pedido a Sergio Soto que recorra algunos de los puntos de la ruta del exilio, de la ruta que hacían estos exiliados cuando intentaban cruzar la frontera con Francia. Sergio, hola. Bonjour, Ángels. ¿Cómo se va? ¿En qué punto estás, Sergio? Pues mira, déjame que me vuelva al lado español porque esto es todo lo que recuerdo de francés. Estoy en un pueblo muy particular. Es un pueblo frontera, el Pertús francés o la Junquera catalana, según en qué acera estés. Se decidió trazarla así en el siglo XVI. En el XIX siguieron la estructura de un arroyo para hacer esa frontera y ahora lo que hay por encima es un camino de asfalto, una carretera nacional. Ajá. Así que la línea que divide la carretera, el carril de ida y el carril de vuelta, en realidad separa dos países, separa Francia y España. En que más. Uy, tenemos algún problema con la conexión. Debe estar, no sé si está en el lado francés o en el lado español, pero tenemos algún problema con la conexión. Vamos a ver si podemos recuperarla. Si no, haríamos una pausa. No podemos. A ver, Sergio, ¿le escuchamos? No sé. ¿Ahora me escucháis? A ver, te escuchamos un poquito mejor. A ver, hemos vuelto. Esto es que cruzar de un país a otro tiene sus problemas. No, decía que hubo un tiempo en que esa carretera fue incluso el cambio de dos mundos, ¿no? La esperanza para los republicanos que escapaban de encontrar en Francia la libertad, la modernidad. Cuando llegaron allí no encontraron nada de eso y muchos tuvieron que regresar. Estuvieron hacinados en campos de concentración, como estáis contando, ¿no? Pero por suerte hubo gente que hizo algo más que mirar. Hubo gente que actuó, como por ejemplo la tía de Michelle, que está aquí conmigo. Hola Michelle, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tu tía Michelle documentó durante ese tiempo las decenas, las miles de personas que cruzaban la frontera de un lado a otro. Sí, porque se dio cuenta que era historia. Y entonces desde la ventana de casa sacó fotos de estos momentos terribles del exilio. Hizo algo más que observar, como decía, hizo algo más que documentarlo. Incluso llegó una época en la que se involucró y decidió ayudar a las personas que cruzaban e incluso llegasteis a esconder a un exiliado en casa. Bueno, es que no solamente nosotros, todo el pueblo tenía las casas abiertas y llenas de la gente, cansados, era febrero, hacía frío y entonces, bueno, dormían o pasaban un momento de pausa en casa y les daba de comer y mira, ayudaba. Hay que pensar que hace muchísimos años y tampoco la gente del pueblo era muy rica, ¿eh? Hay que pensar en esto. Esto les generó algún problema a Ángels porque llegó un momento en que les denunciaron en el pueblo, se plantó un militar en casa, pero mira, quiero que te cuente lo que le pasó a su abuelo que era un convencido antifranquista y que vivía a uno de los lados de la calle en la que estamos ahora. Sí, en estos tiempos mi abuelo era alcalde y tenía el despacho en Francia, claro, y justo enfrente de su casa era España. Entonces, durante 30 años no pudo cruzar la calle, tuvo que ir caminando por la acera francesa y luego cruzar, porque enfrente había la Guardia Civil y que lo vigilaban y que lo hubiesen podido coger. Otros exilios, Ángels, también el exilio interior, ¿no? Exacto. Pues, Michelle, muchísimas gracias por el testimonio y por la documentación que alguien hizo desde la ventana y que da testimonio de lo que fue esa salida y la solidaridad del pueblo francés. Sergio, te voy a pedir que te muevas porque en un ratito vuelvo contigo desde otro punto, ¿de acuerdo? Venga, voy para allá. Venga, porque vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a reconstruir la historia de 3 exiliados republicanos con la ayuda de sus familiares. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Vencido de hambre, herido de alma, enfermo de miedo, muerto de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia corazones rotos, en mudas gargantas
Esta mañana estamos haciendo Hoy por Hoy en el Museo Memorial del Exili de la Junquera. Hemos venido a recorrer la ruta del exilio republicano y a reconstruir la historia de sus protagonistas. Me acompaña el director del museo, Miquel Aguirre, que nos ha ayudado a localizar a los descendientes de 3 personas que jugaron un papel importante a un lado y a otro de la frontera. Porque, Miquel, la historia del exilio no se puede entender sin Francia. Bueno, la historia del exilio de todas las épocas del exilio no se puede entender sin Francia, porque Francia es un país del asilo. Así lo tenía claro la gente, que en el imaginario de la gente sabía que Francia era el país de los refugiados, que era el país que acogía a gente que de toda Europa y del Estado español también. Es decir, en el siglo XIX, todas las guerras carlistas, la guerra de independencia, todas las huidas de liberales, afrancesados, carlistas, republicanos, todos fueron hacia Francia. En principios de siglo, mucha parte de la inmigración teóricamente económica eran desertores de las guerras del Marruecos. O sea, gente que se incorporaba a filas y no quería morir en el Marruecos español por las guerras que había. Por tanto, ha habido siempre una idea de que Francia acogía a la gente. Y así fue también al inicio de la guerra, es decir, en julio de 1936, cuando, por ejemplo, desde el frente de Guipúzcoa, cuando cayó Guipúzcoa o Irún, la gente marchó hacia Francia, porque pensaba que serían bien acogidos. Y la gente, cuando cayó el Alto Aragón en la primavera del 38, también marchó hacia Francia, pensando que recibirían buena acogida. La sorpresa es que en lugar de la libertad, en el otro lado encontraron el campo de concentración. Sí, porque Francia, con el paso de los meses de que duró la guerra, fue cambiando su legislación, fue restringiendo los derechos de la gente y fue deportando también gente hacia la frontera, porque se quería desprender de los refugiados de la guerra civil. Entre otras cosas porque había una crisis económica, porque también la opinión publicada, había campañas muy en contra de los republicanos españoles, y por tanto todo eso era un caldo de cultivo de indeseables, que se les consideraba indeseables, etcétera, etcétera, cosas que ahora nos recuerdan en el presente, ¿no? Exacto, que nos traen a la época actual. Sí. Emita es la vicepresidenta de la Asociación de Hijos e Hijas de Republicanos Españoles e Hijos del Éxodo. Es una asociación que tiene su sede en Argelès-sur-Mer, donde el gobierno francés montó un campo de concentración para retener a casi 80.000 refugiados. Emita Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Queremos rescatar la historia de tu padre. ¿Cómo se llamaba tu padre? Bueno, mi padre cuando nació se llamaba Cristóbal Soraquino, nacido de un pueblo que se llama Tornos, al lado de Fuentes Claras, al norte de Teruel, muy cerca de Zaragoza. Pero cuando pasó aquí le cambiaron el nombre y el apellido porque se tenía que proteger a su familia. Entonces, unas redes de solidaridad, porque también habían redes de solidaridad de socialista, le pusieron Luis Díaz de Vega, el nombre que tengo yo. ¿Y tú cuándo os enteráis en la familia que tu padre realmente se llama Cristóbal? Pues yo me entero cuando tengo 38 años que mi padre se muere. A mis 38 años mi padre se muere y mi madre entonces nos dice, os tengo que hablar. Bueno, muy bien. Y porque mis padres tuvieron 6 hijos, 3 que nacieron en Barcelona, en fin, antes de la guerra, durante la guerra, y 3 otros después de cuando la familia se acogó otra vez, 3 otros hijos. Entonces, nosotras nunca habíamos tenido otro apellido que Díaz de Vega, y cuando tengo 38 años mi padre se muere y mi madre nos dice, pues no lleváis el nombre ni el apellido de vuestro padre porque se lo cambiaron. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Porque cuando vi a mi padre en el cajón de muerte tal, estaba escrito Luis Díaz de Vega. Pues sí, pero después ya no se le pudo volver a cambiar. ¿Y quién era tu padre o qué papel jugó tu padre en su momento para tener que cambiarse el nombre? Era teniente coronel de la Armada Republicana.
Mi padre había hecho estudios, era ingeniero de puentes y fortificaciones. Entonces, cuando hacía estudios, que se fue a la universidad en Madrid y tal y cual, al verano tenía que hacer las clases militares. Entonces, cuando ya acabó carrera de ingeniero, tenía también graduación militar. Pero mi padre era de una familia que tenían dinero, pero mi padre él se sacó de esto porque era anarquista. Entonces no cuadraba. Y cuando empezó en 36, sí, él se puso en la República, en el gobierno de la República como militar. ¿Y el exilio lo hace, la huida, la salida de España, lo hace con la familia, con los hijos nacidos en Barcelona y con la mujer? No, con la Armada. Es decir, tu madre y sus hijos se quedan de momento en España. No. Mi madre con sus hermanas, con sus padres, con los 3 niños y otra prima que había también nacido. Eran 9. Ellos andando por la carretera hasta Pertús y en el Boulou los ponen en un tren y acaban en el Sable d'Olona. Pero mi padre pasa por el monte, por Pras de Molló, con su armada, en fin, sí, con su unidad. Con su unidad militar, eso es. Sí. ¿A ti cuándo te cuentan todo esto? Porque tú tienes 38 años cuando te enteras que tu padre no se llama como tú creías que se llamaba. Sí. Y toda esta historia del exilio, de las penurias, del campo de concentración, del reencuentro familiar, ¿esto a ti cuándo te lo cuentan? De parte de mi padre, nada. Mi ¿Nunca? Padre no hablará, jamás. Hasta su muerte, jamás hablará de nada. Mi madre sí nos cuenta lo suyo, nos cuenta lo que sabe, pero como mi padre le dijo, para que no nos pase nada, porque a mi padre lo buscaron, la policía española lo buscaba hasta yo nacida. Yo vi cosas que... Estando en Francia. Estando en Francia, sí, jamás se volvieron a España, no pudieron volver a España. Y mi padre le dijo a mi madre, mientras las nenas no sepan nada, no podrán contar nada. Así es que nada. Pero cuando mi padre se murió, mi madre se puso entonces a escribir y escribió unos 10 libros contando todo. Y esos libros pues los hemos podido leer ya tarde, porque mi madre empezó a escribir después que mi padre murió. Y es entonces, bueno, mi madre nos dijo lo del nombre y del apellido, pero cosas, lo que pasaron, lo que pasó mi padre, lo que hizo mi padre, porque fue fenomenal. Yo me pensaba que tenía yo un padre normal y una madre que sí. Hasta aburrido a lo mejor. No, algo clásico, muy clásico, algo muy normal, en fin, un padre, una madre que trabaja, vamos a la escuela, tal y cual, bueno, lo simple. Pero cuando ya sabemos que no tenemos el nombre ni el apellido, entonces uno se le pregunta miles de cosas, ¿por qué y para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Tal y cual, ¿y en dónde está nuestra familia? ¿Y cómo es? Entonces, miles de preguntas y las búsquedas. Empezamos a buscar. Yo no sé cuántas veces he ido en París, en los archivos nacionales de París, para encontrar los papeles de mi padre, algo, documentación. Yo no encontré jamás nada. Jamás no encontré nada en los archivos. Entonces pedimos a historiadores que nos ayuden. Y sí, en Francia hubo un señor que nos ayudó mucho, porque él encontró en los archivos de la Resistencia francesa.
Porque tu padre después se apuntó a la resistencia francesa. Sí. No, él no se acabó en el 39. Déjame que salude también a Laura Mas. Laura Mas, buenos días. Buenos días. ¿Quién es Josep Mastío? Pues Josep Mastío es mi abuelo, nacido en Ripoll, en una pequeña ciudad o pueblo aquí en Cataluña, pero conocido en Francia como el comandant Mas, justamente por su relación con la resistencia francesa y aliada también después de cruzar en el 39. Y allá, como decía Evita, pues hay información y hay libros y hay bastante documentación. ¿Él cruzó y estuvo en un campo de concentración también como el padre de Mita, no? Él cruza el 29 de enero, cruzan por Alcol d'Aras en un camión que sale de Ripoll con mujeres y niños y un grupo de hombres, entre ellos él, que son del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del PSUC, y como en aquel momento los aliados habían abierto un canal, ¿no? Habían dado finalmente permiso para que la gente mayor, heridos, etcétera, pudieran cruzar a Francia, aprovecharon ese momento y acompañaron a los niños y a las mujeres y los dejan ahí. A él lo encierran en el Boulot también, ese campo improvisado, pero salta inmediatamente la reja o lo que fuera y vuelve a entrar inmediatamente en territorio español, porque él había recibido un encargo antes de caer Barcelona del líder fundador del PSUC, que le dijo: organízate en grupos de guerrilleros, entrena hombres. Él era un carpintero que no había hecho ni el servicio militar en su momento, pero que durante la guerra, ya con 40 años, pues obviamente se fue voluntario varias veces al frente, entre ellos un par de veces a Madrid. Y entonces él era partidario, obviamente, aunque cayera Barcelona, no había terminado la guerra y se tenía que organizar, según ellos, la organización para lo que vendría después, ¿no? La resistencia, ¿no? Y por lo tanto volvió a entrar. Se retiró también por Prats de Molló, con los últimos 14 de febrero que pasaron, y de ahí buscó la familia. Claro, iba a decir, te volvió a entrar, pero ¿y de su familia qué se hizo? ¿Dónde estaba su familia? No sabía dónde estaban. Entonces la familia tuvo la suerte de que, como fueron de los primeros que pasaron por ese canal abierto, los pusieron en un tren y se los llevaron a Bessèges, que era un pueblo minero prácticamente abandonado, creo que está en el centro de Francia, y allá los acogieron las familias de los mineros, escolarizaron a los 2 hijos pequeños, a mi abuela, y les dieron de comer. ¿Y en qué momento hay el reencuentro? El reencuentro fue que él volvió a entrar por Prats de Molló y también, en vez de entrar con el ejército que se retiraba, que él había estado con ellos los últimos días, no entró con el ejército, se escondió, entró en Prats de Molló, donde estaba la madrina de su mujer, que tenía una espardañería, una tienda de zapatos. Una alpargatería. Y entonces ella había recibido una carta de su ahijada que estaba en Bessèges diciendo dónde estaban y que estaban bien, y entonces él inmediatamente empieza el periplo, pues a pie, llegar hasta Bessèges, que ya fueron varios días, y ahí se reencontraron. Dejadme que haga una pausa, no os mováis de aquí, y Miquel tampoco, quiero seguir hablando con vosotras y vamos a incorporar una voz más, pero vamos a ponerle música y después los oyentes también entenderán, porque hablaremos con Gerard Quintana, que también tiene mucha relación con el tema del que estamos hablando hoy, que es el tema del exilio. Ellos son Sopa de Cabra. Cuando vosotros queráis, todo es vuestro. Gracias. El vent barreja la carn i l'esperit. Les línies a les mans no tenen fi. A contracor, la vida s'accelera en un segon. Tot es fon. Un segon, tot es mou. S'han aturat separant-se de l'estol que segueix sense ells fins que no és més que un punt en l'horitzó. Només en el silenci cap tota la veritat. En el fons és en va. En el fons és en va. En un segon tot es mou.
Els confins amagats sota el mar soterrats confonen els colors, també els més brillants de tots. Jo mirant fixament cap a un altre cantó on la bellesa del món s'emporta tot el que en el fons és en va. En el fons és en va. En un segon tot es mou. Tornen a cantar la plana els grills, van perdent la veu, se'n va l'estiu. Un altre cop la vida s'accelera i perdem junts el control i la mort per la drecera, embarrant-se atrapada dalt de tot del cim més alt, vent d'esquena al vent del nord, vigilant el propi cor, camuflada amb vells llençols, però res no suggereix que la pedra toqui fons en un segon. Pots sentir la fi del món. En la cadena SER. Hoy por hoy, con Àngels Barceló. ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está en el corazón. Hoy recordamos la historia del exilio republicano desde el Museo Memorial de l'Exili. Estamos en la Junquera, epicentro de la red de caminos del Pirineo Oriental, que sirvió de vía de escape para 500.000 refugiados españoles. Seguimos en este viaje con Miquel Aguirre, que es el director del museo. Miquel, tenemos una visión en conjunto, pero ¿por qué entre 500.000 exiliados republicanos es importante conocer, y están con nosotros Mita y Laura, conocer la vida y la historia de cada uno de ellos? Bueno, yo pienso que la historia siempre tiene que aterrizarse. Sí, tiene que aterrizar a través de los testimonios de la gente, porque nos cuenta en viva voz su experiencia, su periplo, y da sentido a los marcos generales de la historia. Es decir, a veces lees un libro de historia y solo hay grandes interpretaciones, pero falta la voz de las personas, ¿no? Y cuando conoces la voz de las personas, esa historia general se enriquece y se profundiza. Laura, me decía ella que había descubierto que su nombre, el nombre de su padre, no era tal cuando tenía 38 años, y después descubrió toda la historia con los libros que escribió su madre. ¿En tu casa se hablaba de la historia de tu abuelo? Se mencionaba muy poco, la verdad, una vez al año o así. Yo sabía que tenía un abuelo extraordinario, pero no sabía por qué. Y luego, sí, a los 12 años me empezaron a contar un poco. Y de hecho y sabía yo ya algunas cosas, pero sin detalles y así a grosso modo, ¿no? Y sí fue en el 2001, en Barcelona, hojeando libros en la librería Catalonia, que no existe, que vi un libro así de lejos que se llamaba Maquis y Pirineo, de Ferran Sánchez Agustí, y como yo sabía la historia ya de mi abuelo, dije, pues voy a mirar. Y yo sabía que aquí nunca se hablaba de él, incluso se había llegado a decir que era una leyenda, que no había existido, y dije, pues bueno, no saldrá, como siempre. Y luego al final del capítulo vi que lo dedicaba enteramente a él y al Maquis de Llo, entre comillas, que es como se conoce uno de los, porque en realidad era un grupo de pasaje y de comunicación durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí me di cuenta de que, claro, de que el historiador tenía muy poca información. Había ido a Francia, había encontrado algún testimonio, pero se le escapaba, claro, la cuestión en general, ¿no? Entonces ahí le pregunté a mi padre ese día en 2001 y le dije, papá, tú y tu hermano, el hermano pequeño, que también estuvo al final también en el grupo del abuelo, tenéis que contar eso al historiador. Y ahí fue cuando descubrí que mi padre no podía hablar. Porque no podía recordarlo. Ni tan siquiera conmigo. Entonces era impensable. Pero
perseveré, porque ahí me di cuenta de que yo necesitaba también comprender. Pero no podía hablar, Laura, porque seguía teniendo miedo por el trauma, por... Yo creo que sí, que era trauma, era miedo, y ellos preservaban una memoria. En su caso también luego me di cuenta el hecho de que ellos habían transportado tanta gente que estaba en peligro de Francia aquí, luego de aquí a allá también, cuando ya los aliados se preparaban para entrar en Francia y tenían que pasar gente, información, etcétera. Ellos protegían a esa gente, a ese correo que iba y que llevaba información muy relevante para la liberación de Francia, etcétera. Lo protegían con su vida. Entonces yo le preguntaba cosas y me miraba como diciendo, ¿tú quieres que ahora te cuente eso, que era secreto y que no? Y claro, le costó muchísimo, pero finalmente yo creo que por amor a mí finalmente empezó a hablar. En este cruce de caminos, como decíamos, y no vamos a tener tiempo de ir a Sergio Soto para que nos lo describa en persona, pero ya aprovechando que tengo a Miquel aquí, Miquel, ¿qué era la mina o cómo era la mina Canta o la mina Negrín? ¿Qué papel jugó? Pues un papel muy importante, pues es el único espacio que se construyó expresamente pensando en la contingencia del exilio. Es decir, el gobierno Negrín construyó en 1937, empezó a construir la mina para pensar en la posibilidad de una derrota republicana. Mientras enviaba delegados a México para sondear el gobierno de Cárdenas, ellos empezaron a construir la mina, y en la mina la idea era albergar el tesoro artístico de la República, o sea, Museo del Prado, más el tesoro del Fondo de Reparaciones, que era el fondo económico que la República había confiscado a posibles franquistas en zona republicana, que este fondo económico también había de servir a la larga para sufragar los gastos de los refugiados en el extranjero. Y es un edificio tipo búnker construido sobre una mina de talco, todos comunicados a través de unos montacargas, que la idea era convertir la mina de talco en el depósito, en el almacén de la obra artística. Alexandre Blasi, buen día, buenos días. Buen día. ¿Qué relación tenía tu padre, Alejandro Blasi, con esta mina, con la mina Negrín? Era el teniente de carabineros responsable de la agrupación militar que estaba allí en este centro. ¿En la mina? Sí, y dependía directamente del hijo de Negrín, que era el comandante responsable. ¿Y esta historia te la contó, como le preguntaba antes a ellas, esta historia te la contó tu padre o tú la descubriste con el tiempo? No, algo nos había dicho, pero muy poca cosa. Muy poca cosa. De hecho, la descubrimos parcialmente con el profesor Rodríguez Colorado, cuando escribe el tema del traslado de los bienes del Prado hacia Francia, y habla de la acción heroica del teniente Blasi. Y aquí ya hubo una primera información de un familiar que encuentra en una película una cita al teniente Blasi, y empezamos a buscar en documentación, en el archivo de Salamanca. Encontramos documentación, mi padre no era militar, pero cuando estalla la revuelta militar, él se presenta voluntario. Y a partir de aquí va a la academia militar hasta que llega al grado de teniente. Y teniente adscrito al Ministerio de Hacienda y de Economía y de Hacienda. Y a partir de aquí lo hacen responsable de la mina y de parte del traslado. ¿Y de esa búsqueda de documentación, de lo que veis, encontráis documentos de tu padre? Sí. ¿Qué encontráis? Posteriormente, hay una primera etapa donde el alcalde de Lavajol está intentando que el Museo del Exilio se haga en Lavajol y que va haciendo visitas a la mina. Me apunto a hacer la visita y él me dice que el último camión que salió iba cargado de oro. Y yo le interrumpo y le digo, perdone, el último camión lo llevaba mi padre y llevaba bienes de Lavajol. En aquel momento creía que era de Lavajol, en realidad era del Museo Arqueológico de Barcelona, de la Generalitat. El hombre se quedó muy cortado, porque claro, le corté su discurso.
Y a partir de aquí, una escritora, Asunta Montella, escribe un libro en el que discutí con ella, porque de dónde había salido el camión, que si había salido de Perelada, de dónde había salido. Escribe el libro y posteriormente a esto viene un día mi yerno y me dice que en el cuarto donde guarda las planchas de surf hay unos papeles que se están estropeando. ¿En serio? En serio. Y yo le digo pues que cuando le vaya bien que me los traiga. Me los trae un día, y yo estoy aquí en Castelló de Ampurias, me los trae, me los dejo debajo de la mesa, porque estaba haciendo una cosa que en aquel momento me importaba. Y cuando voy por parar para cenar, se me ocurre abrir la caja. Y las primeras cartas que me salen son las de mi madre, cuando eran novios, porque mi madre era de Agullana y se conocieron en aquel momento. Entonces... me puse a llorar, claro. ¿Qué momento ese? Claro, porque además era una historia... estamos hablando recientemente, ¿de cuántos años estamos hablando? 15 años. 15 años, exacto. No. O sea, desde hace muy poco. Y mi esposa viene enfadada a reñirme que no subo a cenar. Y claro, fue chocante. Pues en esta caja, por cierto, que era una conserva, de una caja de leche francesa, hay las agendas de mi padre, que de hecho aquí en el museo hay una vitrina con una de las agendas. Y son todas las agendas que empiezan a partir de los prácticamente primeros días del exilio, hasta que regresa a España en el año 1942, día por día, y de dónde venían sus ingresos. De todo lo que hacía. De todo lo que hacía. Y claro, nos pareció importante, nos pusimos en contacto con el historiador y exconseller Quim Nadal. Los hermanos también nos pusimos de acuerdo en que lo mejor era que toda esta documentación recopilada, el mejor sitio de guardarlo era en el MUME. Y están aquí depositada toda esta información. Y a partir de allí, y para el historiador Quim Nadal, la sorpresa, es decir, me dice literalmente, desconocíamos estos últimos días y el traslado de las obras de Prado hasta Francia. Y este documento nos ayuda a aclarar hechos de la historia. ¿Por qué crees que tu padre, les preguntaba también a ellas, ¿por qué crees que tu padre no os lo contó? Porque me imagino que de la guerra hay muchos hechos para olvidar. Y uno de ellos, que para mí me marca mucho, es cuando los conductores de camión franceses contratados para hacer el traslado hacia Francia, al oír el bombardeo de Figueras, se niegan a entrar a España. Entonces, y esto lo recoge el profesor Rodríguez Colorado en sus libros, a punta de pistola empiezan a vaciar los camiones que suben de España cargados de refugiados para poder cargar los camiones. Vacían a punta de... Él y el capitán Arizmendi vacían estos camiones. De refugiados, de personas. De refugiados, de personas y sus bienes. Y se quedan con los camiones para hacer el traslado. Yo me imagino que son de tantas y tantas anécdotas para olvidar y para no contar. De hecho, mi padre esto nunca lo dijo. Claro, para olvidar ellos, por lo que ellos vivieron, por el miedo que siguieron teniendo, pero Alexandra, ahora es muy importante contarlo. Para ti como hijo, conocerlo, pero que lo conozca la gente es muy importante. Bueno, está en el libro. En el libro que se ha escrito, el memorial de la memoria histórica, ha publicado un libro que se titula Las agendas del teniente Blasi. Y mi único reproche que a veces hago al Museo del Exilio es que evidentemente se ha publicado todo esto de las agendas, pero hay un depósito muy importante que es las comunicaciones de mi padre con su familia en España, con sus colaboradores, con el conjunto de correspondencia que para mí me parece muy importante en el concepto de exilio.
perdona. No, hombre, yo os agradezco muchísimo a los 4, de hecho. Yo creo que es tan importante que ese silencio que durante tanto tiempo ha estado en las familias de los exiliados, ha costado tanto que los protagonistas de aquel exilio y de hechos como el que nos cuenta Alexandre, ha costado tanto que lo contaran, que se atrevieran, que vencieran el miedo, decía antes, ¿no? Sobre todo que las niñas no lo sepan, que yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Cuanto más se sepa, cuanto más se conozca, yo creo que haremos un país mucho más limpio democráticamente. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado con nosotros. Calla. Tengo 3 preguntas. No tengo tiempo. Ahora las hacemos. Vale. Venga, pausa y seguimos. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.